Ejercicios de Archivo es un podcast que propone múltiples maneras de aproximarse a una misma obra de arquitectura. Inspirado en ejercicios de estilo de Raymond Queneau, el proyecto parte del Archivo de Arquitectura PUC para sumar distintas miradas sobre un mismo material documental. A través de diversas voces y perspectivas, los documentos se activan y se producen relatos diferentes, mostrando que un archivo no contiene una única historia, sino múltiples formas de leerla y contarla. Hemos invitado al arquitecto Elio Martuccelli. Él es docente de Historia de la Arquitectura y además muy amigo de Adolfo Córdoba, quien nos donó la revista Espacio al Archivo de Arquitectura PUC. Entonces, bienvenido Elio, este espacio es de conversación, así que libremente creo que podemos hablar de la agrupación Espacio y la revista Espacio. Creo que desde tu relación con Adolfo, no solo con la historia, sino de tu relación con Adolfo. Solo para armar el panorama, tenemos aquí la revista Espacio, no tenemos todos los números originales, tenemos copia del número 2 y del número 6, y los demás números están aquí para revisarlos juntos. ¿Qué te digo para empezar? La agrupación Espacio fue lo más parecido a una vanguardia cultural en el Perú. Si bien habían existido otras vanguardias literarias antes en nuestro país, la Espacio fue una agrupación liderada por arquitectos. Esa es una característica importante, que además congregó intelectuales, escritores y artistas plásticos. Eso para empezar. Y la agrupación Espacio, si hablamos de publicaciones, tuvo una página semanal en el diario El Comercio, desde 1947 que lanzan su manifiesto, su expresión de principios. Esa página va hasta el 49 o el 50, no estoy seguro. La revista Espacio sí tiene fechas precisas. Nace en 1949, muere en diciembre de 1951 con un número doble que es el 89. Y parece que ustedes tienen algunas originales y el resto en copias. Sí, aquí te las despliego porque además es bonito verlas y entender también su materialidad y su formato. Estos números que tenemos acá, cuando fuimos a visitar a Adolfo, nosotros para recibir la donación de Adolfo Córdoba, hicimos unas visitas semanales a su casa y nos contó que él tenía la colección completa guardada en un closet de su casa, donde había una terma que en algún momento falló y el agua mojó las revistas y esto es lo que había podido rescatar. Bueno, me contó exactamente lo mismo. Y en esa inundación se salvaron, por algún extraño motivo, varios ejemplares del número 8. Sí. Y a los amigos que estábamos cerca comenzó a regalarnos específicamente este número. El resto es más difícil de conseguir y es verdad que varios se perdieron en este accidente que tú cuentas. El número 8 lo pude ver con Adolfo y él me explicaba los distintos temas que podían haber en cada número. Me contaba con mucho orgullo este excelente texto escrito por un excelente filósofo, escritor mexicano, Octavio Paz, que no era tan famoso en ese momento, hablando de otro pintor mexicano que hoy es famoso, pero en ese momento no, que se llama Tamayo. Entonces, esas son joyitas publicadas por Espacio, claro, de cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Entonces, toda la visión nos plantea un nuevo panorama cultural que involucra, por supuesto, también la arquitectura y el urbanismo.
pero con muchos críticos literarios y de pintura, que también estaban muy cerca de la agrupación Espacio. Eso pues hace de cada número algo muy rico. Pásalo. Para seguir hablando del número 8, aquí aparece la polémica entre el arte abstracto y el arte figurativo. Y aquí está la opinión que encabezaba Luis Miro Quesada y otros miembros de la agrupación, que para entonces, qué interesante, ya estaban discutiendo contra Sebastián Salazar Bondy, que habiendo firmado el manifiesto de la agrupación, en ese punto respecto a la pintura, no estaba de acuerdo con Cislo y Miro Quesada. Qué rica polémica, de las que ya casi no hay hoy en la cultura peruana. Un artículo de André Breton, el concurso de la Facultad de Medicina que gana Agurto Cayoneira, un proyecto de Oscar Niemeyer para Petrópolis. Para que entiendan, ¿no?, los que escuchan este podcast, la variedad de temas que pueden haber. Aquí está el excelente artículo de Octavio Paz sobre Tamayo. Artículos que ya tienen que ver con arquitectura y urbanismo. Hay uno del propio Adolfo en este número sobre el esparcimiento. Mira que hay aquí un poema de Salazar Bondy, 2 poemas de Blanca Varela, cuyo centenario se está festejando este año. Tremenda poeta. Siempre estuvo cerca a la agrupación Espacio. El artículo de esparcimiento que te dije de Adolfo Córdoba. Y vamos a terminar con más notas y críticas ya de eventos culturales que tienen que ver con cine, con teatro, con música. Y termina este artículo de ni más ni menos de José María Arguedas. Y me contaba Adolfo Córdoba, ya en plan de diseñador gráfico, diagramador, editor, y me decía, qué texto tan bueno, qué mal diagramado. La letra muy chiquitita, está todo en una sola página, el texto no se luce. O sea, qué importante es la presentación de una revista, ¿no? Aún así, con la autocrítica de Adolfo Córdoba, es una revista bonita, bien diagramada, en la que las imágenes tratan de acompañar buena cantidad de artículos. ¿Sí? Estoy hablando mucho, disculpa. No, está muy bien, Elio. Y Adolfo Córdoba tiene distintos momentos a lo largo de la vida de la revista. O sea, comienza como parte, si no me equivoco, del comité directivo y luego se vuelve editor. Y en ese sentido, ¿podría la revista haber tomado otro giro? O sea, ¿alguna información tienes de parte de él? Lo que puedes ver en el primer número es que el director es uno de los dos escritores. Samuel Pérez Barreto. Él es el primero. Y después muy cerca del grupo está Luis León Herrera. Los dos escritores de la agrupación Espacio, desde que se formó la agrupación. Después vas viendo que el comité editorial y el rol del editor comienza a ser ocupado directamente por arquitectos, y ahí ahí está Miro Quesada, está Neira, sí. Eduardo Neira, sí. y Adolfo Córdoba. Bueno, en el número 2, en el consejo de redacción, también Javier Cayo, Santiago Agurto. Correcto, sí. Los 4 arquitectos. Solo faltaría Carlin Williams, que era el otro amigo más cercano de todos ellos, ¿no? Pero ellos son. Y el esfuerzo que implicaba también sacar esa página semanal en El Comercio, que habría que revisar fechas y ver si en algún momento página y revista salieron paralelamente. Y por último recuerdo también la propuesta que le hicieron a Miro Quesada
Córdoba y Williams, para sacar una revista que Miro Quesada negó. Negó esa posibilidad en la medida que la revista El Arquitecto Peruano ya copaba todo el panorama de revistas en el Perú. Promovió la página semanal en el diario, pero luego de 2 años, casi 3, Miro Quesada aceptó que la agrupación tenga un órgano oficial de opinión y divulgación, que para un grupo es siempre importante. Y además esta revista Espacio se distancia de lo que publica la revista El Arquitecto Peruano, ¿no? Con una opción mucho más clara hacia el movimiento moderno, pues. Claro. Y movimiento moderno en distintas disciplinas, además, ¿no? Eso, movimiento moderno en arquitectura y modernidad en general. En la cultura y en el arte, ¿no? Y la revista Espacio, además, creo que abre en Adolfo Córdoba una pasión por el trabajo editorial. Interesante, ¿no? Porque después, a lo largo de su vida, es una de las actividades que más persiste en él. ¿No? Por supuesto. Así que estos fueron sus pininos en el periodismo. Lo del diario El Comercio primero e inmediatamente después en la revista La Educación del Espacio. Y sí se metió en varias aventuras editoriales, Adolfo, de diarios y de revistas hasta el final de su vida. Tengo un libro de conversaciones con él, te puedo mostrar, claro. una página en la que he colocado. Mételo a cámara. Sí, ahora mismo. He colocado todas las publicaciones en las que anduvo metido don Adolfo. Aquí las tienes. Por supuesto. El diario El Comercio, revista Espacio. Un suplemento político, Libertad, cuando algunos miembros de la agrupación Espacio, digamos, aquellos que tenían una posición más vinculada a la izquierda y al socialismo, forman este partido político que fracasó estrepitosamente en las elecciones. Luego continúa Adolfo Córdoba con esta revista durante muchos años, Medio de Construcción, que tenía un suplemento que era Materiales y Métodos, y él encabeza la resurrección de Huaca con Huaca 21. Ahí nos conocimos en el posgrado de la UNI, en el año 2000, 2001, 2002, y termina así participando en la revista del Colegio de Ingenieros, una excelente revista cultural que es Puente. Ahí está toda la vida de Adolfo, periodista editor. Totalmente. Que acompaña su vida de docente, arquitecto, proyectista, constructor. Bueno, todo eso, ¿no? Sí, de hecho hemos recibido en el Archivo de Arquitectura lo que vemos de la revista Espacio, digitalizamos toda la revista Libertad y tenemos Medio de Construcción, Materiales y Métodos creo que no lo tenía completo, y algunos números de Huaca y el número de Puente. Porque sí nos interesaba, si bien no somos una biblioteca y no guardamos copias, tener a Adolfo, ¿no? Entender a Adolfo desde su trabajo editorial, entonces hemos guardado todas las revistas, ¿no? Y forma parte del archivo Adolfo Córdoba. Y forma parte del archivo. No se va a la biblioteca. No se va a la biblioteca. Qué bueno. Porque de alguna manera, y lo vemos con la revista Espacio, ya las revistas Espacio son originales, son piezas únicas. Y quién sabe, de aquí a unos años las otras revistas también sean difíciles de encontrar, ¿no? Entonces sí hemos guardado esta producción de Adolfo acá en el archivo. Pasan los años, pasan las décadas y las revistas se vuelven fuentes primarias. O sea, los investigadores que van a analizar el siglo XX recurren a las revistas para saber qué estaba ocurriendo en ese momento. Y las revistas te cuentan la historia en vivo y en directo. Eso. Tal cual. Eso.
eso, con las vicisitudes polémicas y deseos de cada momento. Qué bueno que tengan esto aquí en el archivo de Adolfo. Sí, y eso lo convierte en un personaje clave de la arquitectura peruana también, porque muchos arquitectos trabajaron en proyectos, no digo que Adolfo no, pero pocos han trabajado en generar contenidos, hablar de arquitectura, generar polémica y hacer un trabajo editorial. Que hoy que he hecho yo un par de proyectos editoriales, me parece más difícil que hacer una casa. Bueno, Adolfo hizo muchas cosas, revistas y casas y revistas. Y estamos frente a un personaje multifacético. Sí, claro, su biografía es la historia, forma parte de la historia de la arquitectura del siglo XX. Hasta el XXI, porque increíble. Adolfo muere con 98 años, lúcido, y hasta el último momento seguía haciendo travesuras, ¿no? No, fue fantástico. De hecho, hay una donación, un poco pensando en una línea editorial que podríamos hacer con él de cosas que no se publicaron. Tenía una serie de escritos en su computadora, en un CPU, donde había carpeta, y abrías una carpeta y abría otra carpeta, y abrían 5 carpetas, y abría, o sea, un mar de carpetas donde habían textos que él escribía ya en sus últimos periodos más tranquilos, que no hemos logrado rescatar. ¿No? Bueno, CPU, todas las donaciones digitales son complicadas, ¿no? Tanto en rescate como en conservación. Pero fue alguien que se dedicó a eso, a escribir de la arquitectura desde un lado anecdótico, muy coloquial, hasta un lado más técnico y a un lado polémico, ¿no? El arte, arquitectura y política. Fueron también los roles de Adolfo, ¿no? Que fueron a veces sucesivos, uno tras otro, y en otros casos simultáneos. Bueno, qué gusto recordar a mi amigo, caramba, don Adolfito. Su amigo Carlin Williams, cada vez que Adolfo se metía en una polémica y tenía que dar su opinión sobre determinado tema, Carlin Williams decía: don Adobe cabalga de nuevo. Don Adobe era su apodo, y cabalga de nuevo porque siempre andaba metido en polémicas. Sí, pues a veces es necesario, ¿no? Que hayan arquitectos que se metan en polémica. Bueno, no sé si algún comentario adicional sobre la revista Espacio como objeto de investigación, por último, para la historia, o Adolfo. La revista Espacio, en el panorama de publicaciones peruanas de arquitectura del siglo XX, tiene esa característica importante de ser órgano de opinión de un determinado grupo de arquitectos, ya lo dije, arquitectos, artistas intelectuales. Entonces, es una de esas publicaciones que nace y se desarrolla bajo una determinada forma de pensar. Y eso está muy bien porque te da una visión muy clara de lo que ellos en ese momento querían. Adolfo tuvo amigos muy interesantes toda su vida y aún con diferencias entre ellos, o mejor dicho, teniendo diferencias entre ellos que eran muy interesantes e importantes también, lograron juntarse en las páginas de esta revista y darnos una versión de las décadas de 1940 y 50. Qué importante para los investigadores va a ser revisar esto. Bueno, Elio, muchas gracias por la visita.
Cuando quieras volver al podcast o al archivo, nos llamas. Gracias. Gracias.